La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al canal Israel es mi pastor. En este canal vamos a tratar temas bíblicos relacionados con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, podrán hacer todas sus preguntas y nosotros con gusto las responderemos. El día de hoy vamos a tener como tema a la fe. Vamos a ver desde qué es la fe hasta cómo crece nuestra fe y cómo se confirma. Amén. Así que sigamos. Como primera pregunta que tenemos para tratar el tema bíblico de la fe, vamos a definir. Para eso vamos a ir al pasaje bíblico del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice así: Es pues la fe la sustancia de las cosas, la demostración de las cosas que no se ven. La fe, queridos hermanos, es la creencia que tenemos en algo, en alguien o en un Dios. En este caso se refiere al Dios Jehová, a nuestro Dios, que menciona que es la base fundamental para nosotros, como cristianos, demostrar que creemos en Él. Es nuestra fe. Ahora, la última parte es muy importante. La fe, además de ser la sustancia de las cosas, de lo que nosotros profesamos, creemos, es la demostración de lo que no se ve. Esto quiere decir que la fe es la confianza, la convicción que nosotros tenemos en algo que no vemos, pero aún así esperamos y seguimos creyendo. Poniéndolo en contexto, cuando nosotros creemos en Dios, no podemos verlo, pero cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, nosotros creemos firmemente en Él, aunque no lo veamos. Ahora, en la segunda parte del texto que dice, es la demostración de las cosas que no se ven. ¿Quién no se ve? Dios, ¿cierto? Esto quiere decir que la fe que nosotros tenemos es la demostración de que Él existe. La respuesta es bien sencilla. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y dice así: Luego, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La fe nace cuando empezamos a oír sobre Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando alguien lo menciona. Ahí se siembra una semilla en nuestros corazones y empezamos a creer. Ya va a depender de nosotros, pero ahí empieza todo. Ahora, ¿esto es por el azar, porque fue una coincidencia? No, es por la palabra de Dios. Para responder esta pregunta tenemos que ir al libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Y dice así: En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué debemos de tener fe? Porque al nosotros creer, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Como dice en el texto, el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué promesa? Lo vamos a ver más adelante. Ahora continuamos. Para responder esta pregunta vamos a consultar dos pasajes bíblicos. El primer libro es Romanos 3:31, que dice así: Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Que solo basta nuestra fe para cumplir con Dios? Solo basta nuestra fe y es suficiente, y por eso debemos eliminar o reemplazar al mandamiento. Cumplimos con esa frase que dice, yo
cumplo con Dios a mi manera o yo creo a Dios a mi manera. No. Dice, si ponemos en comparación, frente a frente, la fe con el mandamiento, dice, primero establecemos el mandamiento, luego nuestra fe. Nuestra fe debe ser guiada por el mandamiento. Ya vamos a ver un texto más. ¿Así? Ahora vamos al siguiente texto. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo confirmamos la fe? ¿Quién nos ayudó para confirmar la fe? Nuestro ayo fue el mandamiento. ¿Qué significa ayo? Ayo es una palabra griega que significa tutor. Entonces, en Grecia, a los niños de 6 años, se les asignaba un ayo, que les servía como su guía o profesor. Entonces, para acercarnos a Cristo, dice, nuestro ayo fue la ley. O sea, la ley fue dada para acercarnos a Dios. Primero a nuestro Señor Jesucristo y luego a Dios. Es por eso que dice que la ley fue nuestro ayo. Entonces, la forma de confirmar nuestra fe es a través del cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para responder esta pregunta vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Y dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando nuestro Señor Jehová, Dios. Entonces, ¿qué palabras dio Él? Para aclarar esto, ya deben suponerlo, vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál es esa palabra? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es esa palabra que hemos oído desde el principio? El mandamiento. Entonces, ¿cuál es la regla que rige la fe? Es el mantener, el cumplir y el guardar de los 10 mandamientos. ¿Qué más dice? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, la regla de la fe es guardar los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí nos dice varias cosas. Primero dice que tiene presente a Dios en sus oraciones, noche y día. Hasta ahí, nada más. Ahora dice, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, sirve a Dios desde antes, ¿no? Con limpia conciencia. ¿Qué es tener limpia conciencia? Ahora vamos a saberlo. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. Y por esto, yo procuro tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Entonces, esto responde, ¿cómo crece nuestra fe? Teniendo limpia conciencia, es decir, sin cometer faltas contra Dios o contra tus hermanos, sin cometer faltas delante de Dios o delante o contra nuestros hermanos. Así crece nuestra fe, sin pecar. Siguiente libro. Libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de vosotros abunda entre vosotros. Entonces, para que nuestra fe crezca, hay que tener limpia conciencia, no hay que pecar,
Y hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, vamos a ir al libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y dice así: Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, hay dos mensajes aquí. Primero, que prediquemos la palabra de Dios, que corra, dice, entre las gentes, y así sea glorificado su nombre como entre nosotros. Pero ¿para qué también es esto? Dice. Para que seamos librados de hombres importunos y malos, de personas perversas, porque no de todos es la fe. Para responder esta pregunta vamos a ir al libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Y dice así: Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Permanecer cumpliendo la doctrina de Cristo, dice. Fundados y firmes en nuestra fe, primero. Y segundo, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura. El Evangelio. ¿Quién trajo el Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Que aquí dice, el cual es predicado a toda criatura, y no hay que movernos de la esperanza o la promesa que nos da creer en Él, creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el resumen de eso? Vamos rápidamente al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ese es el fundamento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la fe? Permanecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese Evangelio? Guardar sus mandamientos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Entonces, si nosotros permanecemos creyendo en Dios, en el camino de la fe, de creer en Él, tenemos que hacer obras. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no demostramos que creemos con nuestras obras, que creemos en Dios, es solo de palabra, no está en el corazón. Es por eso que dice que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿qué tipo de obras podemos hacer para cumplir con la ordenanza de Dios? Cumplir el mandamiento, predicar el Evangelio y muchas otras cosas más. Pero haciendo obra, la obra de Dios. Para finalizar vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ello. Este texto nos reafirma que para agradar a Dios hay que hacer obras, así como Abel, para agradar a Dios, dio una mejor ofrenda, creyendo en Él. Entonces, hermanos, ¿cuál es la prueba de que nosotros creemos en Dios? O sea, ¿cómo nos justificamos ante Dios? Diciéndole, nosotros, ¿yo creo en ti? No, nosotros nos justificamos ante Dios con nuestras obras. Así como Abel, así como Moisés, así como Enoc. Tuvieron fe e hicieron obras para Dios.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @Facebook Israel es mi pastor. Y también tenemos nuestra página web israelenmipastor.com, donde hemos puesto toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el sábado, la luna nueva, las 3 fiestas, los mandamientos y muchos estudios más. Así que los invitamos a visitar nuestra web, donde estaremos publicando más contenido. Síganos en nuestras redes sociales y dejen sus comentarios. Denle like al video, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.